Hola, hola, Rocío Gambra, mamá de 2, doctora en ciencias de la agronomía, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción. Alejandra Ganter, huertera mamá de 2 y consultora de negocios femeninos. Hola, María Pía Bravo, también mamá de 2 y me dedico a transformar a emprendedores o emprendedoras en empresarios. Y juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversamos de empresas, emprendimientos y todas esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños. Y el día de hoy hablaremos de Encuentra tu propósito. Capítulo 3, temporada 3. Ya, Alejandra Gante. Me toca. Te toca. Ya, varias veces hemos tocado este concepto y ya yo les había hablado un poquito, pero sigue siendo tremendamente relevante. En el capítulo anterior que hablamos de, en el fondo, planificar y para dónde vamos, lo primero es saber para dónde voy. Y para dónde voy, ojalá para todas y todos fuera realmente mi propósito, ¿ya? Lo que yo quiero hacer con mi vida. Eso que hay un concepto en Japón que se llama la razón por la cual la vida vale la pena ser vivida. ¿Cachai? Qué potente ¡Wow! el concepto, ¿cachai? Como uno, en el fondo, muchos vivimos mucho tiempo operando en automático porque hay que cumplir con ciertos estándares, pero ¿cuál es el propósito detrás de eso? ¿Ya? Y eso tiene, mucho que ver con calidad de vida y con, obviamente, pues, o sea, nos vamos a sentir mucho mejor con nosotras mismas si es que vamos navegando hacia algo que nos mueve, ¿ya? Y ahí, y con eso cierro, está el concepto del Ikigai, que también es un concepto japonés, que es el equilibrio entre eso para lo que soy bueno, eso lo que genera valor a mi entorno, se me fue uno, espérate. Eso que me gusta hacer para lo que soy bueno, que crea valor y por lo cual obviamente están dispuestos a pagarme, ¿ya? Si tú encuentras un equilibrio entre esos 4 aspectos, ahí tienes o estás muy cerca de haber encontrado ese propósito, ese Ikigai. Yo quisiera como agregar solamente como una... Porque como que lo hablamos siempre como desde el emprendimiento, pero me parece súper interesante que cuando tú buscas un trabajo, también es súper importante tener claro tu propósito, porque ese trabajo te puede ayudar también a cumplir tu propósito, y no solamente porque te pagan un sueldo, sino que porque el trabajo que tú desarrollas en esa empresa es un trabajo que tiene que ver con cumplir tu propósito. Por ejemplo, yo descubrí ahora que me encanta enseñar. Ahora digo estos últimos años. Pero el tema de la educación siempre fue un gran tema para mí. Y por eso trabajé muchos años en universidades. Trabajaba en gestión, en la parte de gestión de las universidades. Pero esa institución, esa empresa, tenía que ver con mi propósito, que yo no había descubierto. Claro. Sí, eso es súper importante, ¿eh? Que el propósito no es exclusivo para los emprendedores o para los trabajadores independientes. O sea, tú puedes estar totalmente realizado trabajando en una empresa donde tú sientes que estás en el fondo aportando, ¿cachai? De todas maneras, y no solamente la empresa, porque hay personas que van relacionadas más con la vida familiar de repente. O sea, entender bien cuál es tu propósito en la vida, que es súper elevado, pero también es súper complejo y uno lo va caminando también. Y pasaba mucho aquí cuando hablamos también de las crisis en un minuto de los 40, de los 50, que también salió en el primer capítulo cuando estábamos ahí en vivo. Porque yo creo que, sobre todo en la época de mi mamá, como que tenías que terminar el colegio, tenías que casarte, tenías que estudiar, tenías que trabajar, tenías que cumplir los niños, y una vez que los niños volaban de la casa era como, ¿ya dónde voy? Entonces son como también como el camino que la sociedad te marca y para el que te criaron, y que también generaba estos como rencillas internas. O sea, mi mamá me decía, ella salió a trabajar profesional, a pesar de que a ella la criaron para ser dueña de casa, para tener hijos. Entonces tenía un fuerte componente de decir, estoy dejando mi casa, y se sentía súper culpable A mí me criaron para ser una mujer muy profesional. Y me generó esta disyuntiva entre ser profesional y tener la casa, porque sabía que las dos cosas como que de alguna manera chocaban, y es muy difícil poder llevar ambas.
Entonces, a mí me generó terapia psicológica y todo el asunto, porque cuando estaba escribiendo, de hecho les cuento, cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, cuando terminé, estaba a punto de terminar, bloqueo. No podía avanzar más porque llegaba al final del camino, que supuestamente estaba trancado, pero también estaba casada ya y quería tener familia, y era como, ¿cómo salgo de aquí? Termino con esto, y es como un abandono, porque sé que durante mi infancia no pude tener una relación armónica entre esos dos caminos. Entonces, no solamente es yo quiero ser esto profesionalmente, o yo quiero... Entonces, ¿cómo encontrar tu propósito? Yo es algo que les digo, no lo tengo para nada resuelto, pero aquí estoy buscándolo. Sí, yo creo que el propósito en el fondo no se cumple a través de una sola vía. Yo creo que esa es como porque claro, uno... Es súper duro, sobre todo cuando uno es muy joven, cuando tiene 18 años, y te dicen, elige una carrera. O sea, yo ahora visto en perspectiva, con 18 años, el universo pretende que un pergenio de 18 años elija una carrera, que ese es como su horizonte en la vida, para allá va y qué sé yo, y eso te marca tu propósito y todo. Chuta, qué duro, ¿cachai? A los 18 años o a los 20 uno no tiene claro cuál es su propósito. O sea, uno con suerte le viene a encontrar pasado los 30 y rayando los 40, si es que lo encuentra en algún minuto. Entonces, claro. No, imagínate, Lita, con las expectativas que tienen los papás, sobre todo cuando son primera generación universitaria, que no tienes a nadie que te guíe. Porque, por ejemplo, a mí mi mamá me decía, el primer año, o sea, es súper fácil entrar, lo difícil es mantenerse. Yo me acuerdo que ese era como un mantra que mi mamá me repetía todo el rato. Y después es distinta la carrera a trabajar en ella. Sí. Entonces, eso te lo dice alguien que ya pasó por ahí. Pero imagínate lo que tienen estas generaciones, que son primera generación universitaria, donde están todas las expectativas de la familia puestas en esos chicos de 18 años que escogen esa carrera que se desangraban por pagarla, y después tenían que salir, a lo mejor no les gustaba. Sí. Bueno, yo fui primera generación universitaria y de hecho entré a arquitectura primero y me equivoqué. Ups. Pero yo, fíjate que no sé de dónde salió esa sabiduría, pero la tenía. Que, bueno, arquitectura tiene un gasto muy grande como en materiales, implementos, una serie. Igual que odontología. Súper caro. Entonces, ya, yo tenía los lápices, por ejemplo, pero le dije a mi papá, así chocho, al tiro partió a comprarme la mesa de dibujo. No, le dije, no. Cuando pase el primer año, me la compráis. Y mientras tanto me las arreglo. Porque en el fondo quería probar también, pues, y gracias a Dios tuve unos papás que me permitieron eso y que no me hicieron el show cuando decidí que me tenía que salir de arquitectura. Sí, que yo creo que también ahí hay que entender que el propósito tampoco es estático, ¿ya? Como que se mezclaba un poco la idea. Por un lado está como exigirle a un niño a un hombre o mujer, adolescente, a una persona muy joven, elegir como un propósito y que ese propósito tenga que ver con la carrera. No, o sea, el propósito, para mí, hoy en día lo veo muy claro, no tiene que ver con la carrera. Tú con distintas carreras puedes cumplir un propósito. A la piel le gusta enseñar, podría haber enseñado cualquier cosa, guitarra, da lo mismo, ¿cachai? La carrera es un medio, de hecho. Claro, entonces el propósito es algo que está como subyacente a eso, pero al mismo tiempo el propósito es móvil, porque uno va cambiando y está bien cambiar, no hay que tenerle miedo a eso. Yo el otro día sacaba la cuenta que ya llegando a mis 40 años voy empezando mi tercera carrera, o sea, profesión o vocación, porque en el fondo partimos estudiando agronomía. Trabajé como agrónomo y en eso cumplí como 10 años y pasé a temas de comercial, ingeniería, 10 años trabajando en esa empresa, y ahora empiezo este camino en el fondo de las consultorías y de apoyar a la gente con sus modelos de negocio, que me tiene fascinada, estoy muy entretenida, lo hago bien, a la gente le gusta, se cumple el Ikigai, ¿cachai? En todas sus facetas, pero de repente me cuestiono y digo, ¿cómo mutar tanto? O sea, ¿cómo meter 3 carreras en una vida? Y escuchando otro podcast, justamente se tocaba ese tema, que está bien, es sano y es bueno. Sí. Aprender a cambiar, aprender a aprender y reencantarse con un nuevo propósito no tiene nada de malo. Sí, bueno, de hecho, a mí también me pasa. Yo he cambiado mucho como las rutas. Bueno, la ingeniería comercial tiene esa gracia que te permite cambiar muchísimo de escenario, digamos. Pero yo quería comentar yo tengo una hija que ella, como a los 11 años, decidió que ella iba a ser ciudadana del mundo. Y eso significa, me decía, mamá, yo voy a estudiar en la universidad en Holanda, después voy a hacer un posgrado en Francia, después y así, como que su vida era en el mundo. Bueno, y está en España.
Entonces yo la fui a ver el verano, ustedes saben que estuve harto rato, y conversando un día con ella, porque como que ya le encanta el trabajo que tiene allá, como que tiene su pololo español, entonces como que yo le siento que ella se instaló. Entonces un día le dije, ¿qué pasa con tu sueño de ser ciudadana del mundo? O sea, ¿dónde vaya a vivir después de acá? ¿Qué pasa con eso? Entonces ella me dice, como que se desarrolla la conversación y me dice, mamá, los sueños pueden cambiar. Qué lindo. Toma. Sí, ¿cierto? Qué sabio. Seca, mi hija. Me gustó. Pero finalmente, ¿qué es ser ciudadana en el mundo? Porque claro, a lo mejor era vivir distintas experiencias, pero ella ha vivido en distintas ciudades. Sí. Entonces también como que a lo mejor esa necesidad de experiencias no es que cambió, sino que ya está satisfecha. Y una vez que satisfaces esa parte, eso que sentías que era lo que necesitabas obtener en ese minuto, vas a ir a buscar algo más. Es como lo que te pasó también a ti, Alejandra, que dice, voy en mi tercera carrera, claro, porque mi necesidad de contribuir quizás dentro de esta zona ya está cubierta y veo que se necesita, en mi caso, yo necesito sentirme que soy necesaria en alguna parte. O sea, como yo tengo sentido de superheroína, así que me pongo mi bota y mi capa y si creo que soy necesaria en alguna parte y me siento útil, entonces para allá voy, para allá empiezo a caminar. Entonces también he mutado, también he cambiado. Me gustaba mucho enseñar y de hecho mi mamá me dijo, no puedes estudiar pedagogía porque no ganas nada con eso, entonces tú estudias otra carrera y después puedes hacer pedagogía. Entonces cuando estudié agronomía, después me fui a hacer el doctorado porque quería entrar a la universidad a hacer clases. Y hice clases. Efectivamente, estuve haciendo clases de genética en la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt. Aparte de hacer muchas ayudantías dentro de mi carrera, desde antropología filosófica y ética hasta genética y distintas carreras. Pero también esa necesidad de enseñar de cierta manera, también la tuve y le contaba a la Pía clases particulares, también ayudé a distintos chicos en una población, o sea, tenía esa necesidad igual de enseñar, como de la pedagogía. Entonces, desde la carrera, o cierta facilidad que tenía de las matemáticas básicas, entonces podía apoyar y satisfacer esa necesidad de educación. Y ahora acá descubrí también dentro la posibilidad de comunicar. Entonces también me he estado dedicando un rato a hacer estas entrevistas, comunicar. Y ahora es como, ok, de aquí, ¿a dónde saltamos? Entonces estamos viendo ahí con la Pía, a ver si nos vamos a la producción. Me da tanta risa un día que la Rocío me llama, me dice, no, estoy aquí haciendo radio, no sé qué, o sea, haciendo podcast. Y me dice, sí, pues qué típico cuando uno era chica que jugaba a la radio. Y yo así como, vieja, yo nunca jugué a la radio. Eso te pasaba a ti, quizás alguien que nos escuche que sí jugaba a la radio, pero yo no jugaba a la radio, yo jugaba con barro. Adivinen a qué jugaba yo. A vender, sí. Al negocio. Bueno, yo también, porque mi mamá trabajaba en un banco, entonces me traía las papeletas del banco para hacer los depósitos y con esa yo jugaba también. Bueno, yo jugaba al banco, jugaba al restaurante también, pero la radio era porque tú agarrabas el cassette, entonces nunca grabaron en cassette. Sí, obvio. Pero que abajo le tapaban los hoyitos para poder grabar. Sí. Sí. No compraron cassette blanco, tenía unos hoyitos y le ponías papel. Sí. ¿Ya? Y con eso tú grababas y grabábamos la radio. Sí. Y hacíamos los comerciales. Yo también lo hice. Crema Nivea. Sí. Después Nivea, ¿cómo le quedó la cara? Voy a tener que volver a mi infancia para hacer eso. Te faltó. Oh. Yo jugaba también al investigador privado. Me encantaba. Oye, entonces, igual es interesante ver a qué uno le gustaba jugar cuando chico, porque dentro de eso a lo mejor hay algo que todavía... Es que sí, pues, porque los juegos son roles. Sí. Son como ensayos de roles. Entonces, eso quiero quedarme como con el ensayo, que justamente como que mientras tú estabas contando esa experiencia, lo que pensé es que, y con lo que me dijo mi hija también, como cuando tú vas teniendo estas experiencias que van en el camino de lo que en ese momento tienes definido como tu propósito, se te abren ventanas también y ves cosas que antes no veías. Sí. Y por lo tanto ahí puedes encontrar un nuevo propósito y no pasa nada. Sí, es importante eso de darse el espacio para ir jugando. También cuando uno tiene una pega o tiene ya su negocio y quiere explorar una vía nueva, un negocio nuevo, un emprendimiento, jugar un poco. Jugar, como hablamos en el capítulo anterior, en chiquitito, hacer una prueba, claro, un prototipo. Probar, porque también hay otro punto importante. Una cosa es lo que uno hace
Y otra cosa es lo que uno hace cuando hace eso. ¿A qué voy? A ver. Chuta, ya. Traba lengua. Es que es más complejo. Lo que pasa es que, claro, cuando entramos a estudiar agronomía, yo me imaginaba metida en el campo, embarrada hasta las botas hasta arriba, a todo terreno. Y un, y un agrónomo puede trabajar en un banco, puede trabajar en un laboratorio, puede trabajar en ventas. Entonces, lo que uno hace con lo que hace es súper diverso, entonces también hay que explorar eso. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, me encanta, que tengo ganas de hacer este emprendimiento porque me gusta el nicho de negocio, no sé qué, pero chuta, ¿sabes que voy a estar todo el día sentada detrás de un computador, mirando una pantalla? ¿Cachai? Como en la bajada de lo que toca hacer para poder cumplir ese sueño, objetivo, qué sé yo, propósito, hay que tener bien claro lo que a uno le va a tocar estar haciendo y te tiene que gustar. Eso era lo que decía mi mamá, pues una cosa es lo que tú estudias y otra cosa es lo que tú haces. Son dos cosas distintas. Ahora, tú puedes estudiar algo y hacer una cuestión totalmente distinta como aquí. Es que esa es la flexibilidad, o sea, de mutar y cambiar y no tener miedo al cambio y probar el cambio a través del juego. Yo creo que esa es como una... Yo me pregunto de cuántas de las chicas chicas y chicos que nos escuchan han cambiado de carrera. Me gustaría saber si es que han encontrado un propósito, si lo han cambiado después. Sería muy interesante leer sus comentarios al respecto. Sí, sería entretenido que nos dejaran comentarios. Sí, ¿no? Ahora tenemos Instagram. Sí, yo creo que esa puede ser una de las preguntas que podemos hacer. Me gusta. Bueno. Sí, pero eso yo creo que cerrando de poquito, el propósito... Cierre completo nomás. Cierre completo, cierre completo. El propósito es algo importante, algo relevante. Es como, ¿qué quiero hacer yo en mi vida, con mi vida, qué sé yo? Pero tampoco creo que haya que darle tanta importancia. Creo que puede cambiar y que hay que probarlo jugando. Pero cuando tú quieres hacer un emprendimiento, el propósito, ¿cómo funciona ahí? Porque dijimos, el propósito es súper importante cuando usted vaya a hacer su planificación. ¿Y cómo entra? A ver, júntenme las dos Es que el cosas. propósito no puede estar descolgado de lo que vas a hacer. O sea, si vas a hacer un emprendimiento... no sé, si tu propósito en la vida, o sea, te mueve la vida saludable y tu propósito es que tú y las demás personas puedan tener una vida saludable, no voy a poner un carrito de sopaipillas. No. Claro. No pega. Son sopaipillas saludables. Claro, Es o sea, que lo que ponen con el air fryer. Puede ser. Ya viste, ahí le diste una vuelta, viste, le diste, convergió el propósito con el negocio. Bueno, es que es lo que yo decía también de cuando buscáis un trabajo. En el fondo, ahí tú buscáis una empresa que ya esté funcionando, que tenga un propósito que se alinee con el tuyo. Pero cuando tú vas a crear una empresa, tienes que tener esto tiene que ver como con la visión del negocio. Esto que lo hacen definir a uno cuando va como a talleres de emprendimiento, que te hacen definir la misión, la visión, los valores, que como que después uno dice, ¿para qué sirve esta cuestión? Bueno, para esto. Como para que llegue el día de mañana y de repente como que te fuiste por un lado que te sentí incómodo y entender por qué te sentí incómodo. Porque en el fondo te olvidaste de... O sea, vuelva a leer el papelito del taller donde usted fue y le preguntaron, ya, ahí va a volver a ver y va a decir, por esta incomodidad, porque en verdad no sé, condice con la visión que yo tenía de hacia dónde tenía que caminar el negocio. Sí, y eso también es importante. Si uno cacha cuando está descolgado del propósito. Cuando uno está y se siente incómodo, Sí. Analicen porque no va por ahí. Y lo mismo con este podcast, que siempre decimos, el otro día lo pusimos en Instagram, que era como esa sensación de que aquí es. Cuando uno tiene esa sensación de aquí es porque está alineado el propósito con lo que uno está haciendo. Sí, perfecto. Bueno, y con esta perfección los dejamos totalmente invitados para un nuevo capítulo de Emprendidas.